¿cómo están? Espero que estén muy bien, la estén pasando de maravilloso poquita, pero esto es un nuevo video. Ok gente, el día de hoy, hoy justamente es 9 de agosto, ¿sí? Pero yo este video lo estoy grabando el 7 de agosto. Y pues, digamos, en Colombia, esta fecha es importante debido a unos sucesos históricos que sucedieron, valga la redundancia, en la historia de Colombia en su independencia del regimiento español. Esto claramente estoy hablando de lo que es la batalla de Boyacá, la cual ocurrió exactamente el 7 de agosto de 1819 en lo que es el puente de Boyacá, dirigida claramente por el general Simón Bolívar en su campaña libertadora, la cual recordemos, o si de pronto no tienen muy claro cómo sucedió, toda esta campaña libertadora se llevó a cabo entre los años de 1783 y 1822. Así que bueno gente, pues digamos, en esos momentos pues transitar por Colombia es un poco complicado debido a una situación que está pasando, los colombianos me entenderán, pero le voy a ir mostrando algunas fotos, algunos videos de lugares que he podido visitar relacionados con Boyacá y también de pronto con Cundinamarca o así. Pero me voy a centrar principalmente en Boyacá, ya que aquí fue donde surgió o sucedió esta batalla y otras también que pasaron anteriormente, las cuales ayudaron, por decirlo así, a la independencia de lo que es Colombia o en ese tiempo del virreinato de la Nueva Granada. Así que espero que les guste este video gente y pues claramente les iré narrando también un poco de la historia mientras les muestro todas estas imágenes. Así que sin alargarnos más gente, vayamos a conocer más de esta historia y de todo lo que sucedió antes, durante y después de la batalla de Boyacá. La batalla de Boyacá, como les comentaba, también conocida como la batalla del puente de Boyacá, dice que fue una de las confrontaciones más importantes o una de las batallas más importantes en la independencia de Colombia, la cual culminó con el éxito de la campaña libertadora de la Nueva Granada a manos del general Simón Bolívar. Esta sucedió el 7 de agosto de 1819, como ya les comentaba, en el cruce del río Teatinos, esto en inmediaciones de Tunja, exactamente donde hoy en día se encuentra el monumento al puente de Boyacá. Para hablar un poco de lo que fue la batalla, pues tenemos que hablar también de los antecedentes, porque digamos que toda esta gesta independentista que quiso hacer Simón Bolívar, pues no se centró solamente en Colombia, ¿sí? Esto abarcó muchísimos países, pues que en ese tiempo conformaban lo que era la Nueva Granada, porque la Nueva Granada recordemos que era formada por varios países de lo que es América del Sur. Esta pues empezó desde lo que fue Venezuela, de era oriundo Simón Bolívar, y terminó alrededor de los territorios de lo que hoy en día es Ecuador. Antes de hablar de la batalla de Boyacá, podemos hablar de dos confrontaciones que hubieron antes. Una fue el 11 de julio de ese mismo año, que ocurrió en el combate o es conocido como el combate de Cámeza. Y otra bastante importante fue la batalla del Pantano de Vargas el 25 de julio. Estas dos batallas dieron paso al ejército independentista o al ejército libertador para poder llegar a lo que fue el Pantano de Vargas y así poder dar paso a que se gestara esta batalla y así se debilitara más lo que fue las fuerzas o el ejército realista para por fin acabar con la dictadura, por decirlo de algún modo, de lo que era el ejército o lo que era el gobierno de España. Porque recordemos que España cuando conquistó América, pues realmente ellos llegaron aquí con la intención de dominar, ¿sí? Y pues ya todo eso es historia, gente, y por eso fue que sucedió todo esto. Y pues Simón Bolívar era una persona que aparte de ser o pertenecer al ejército, pues tenía la idea o estaba cansado de que lo que era Nueva Granada estuviera gobernado por España, un país que está al otro lado del mundo, por decirlo así. Y por eso fue que él, con ayuda de otras personas, porque no solamente él fue el que ayudó a que la Nueva Granada se independizara, pero él fue, por decir así, quien dio las bases o quien tuvo como la idea
de poder liberar a todos estos países. Y claramente no podemos decir que el pensamiento que él tenía era diferente, ¿sí? Porque pues si nos remontamos a toda la historia, Simón Bolívar realmente quería derrotar al gobierno español, pero él quedar como el único mandatario de esta región. Pero pues como vamos a ver, no todo sale como sucede, y aunque sí logró independizar a muchos países, pues también muchos de estos países le prohibieron la entrada, como es el caso de Colombia. Ya vamos a ver de qué estoy hablando, gente. Y volviendo a la historia, pues se dice que el ejército libertador sorprendió estratégicamente a las fuerzas realistas apareciendo en la provincia de Tunja por el páramo de Pisba. Sin embargo, se dice que los españoles decidieron atacarlos antes de que se fortalecieran con el apoyo que estaban recibiendo de los boyacenses y de los santanderianos, por lo cual la mitad aproximadamente de las fuerzas españolas en Bogotá marcharon a enfrentarlos, teniendo como resultado la batalla del Pantano de Vargas. La batalla también fue bastante dura, debido a que pues su nombre, Pantano de Vargas, es debido a que anteriormente eso era un pantano. Hoy en día, si vamos al lugar, pues se logra ver, por decir así, que lo que es el Pantano de Vargas, el pueblo como tal, está, por decir así, en lo profundo y está rodeado como por montañas. Y pues este lugar, como su nombre lo dice, anteriormente era un pantano. Y entonces pues la batalla se libró en este lugar, dando como resultado la victoria del ejército libertador, debido a que pues entre muchas otras cosas ellos conocían más esta zona o conocían mejor este terreno que los españoles. De esta manera, Simón Bolívar y otros comandantes ayudaron a formar un plan, dando, por decir así, que rodearon el ejército español, obligándolos a rendirse y a retirarse de lo que fue el Pantano de Vargas, dándoles así paso para poder llegar posteriormente al puente de Boyacá, donde se llevaría esta batalla. Y luego de la batalla de Pantano de Vargas, se logró tomar Tunja, por decirlo así. Estoy hablando del ejército libertador, es decir, del ejército de Simón Bolívar. Y se dice pues que esto logró engañar a su enemigo, el ejército español, quienes a su vez se reunieron con la tercera división del ejército expedicionario de Costa Firme de José María Barreiro, lo cual significó que el ejército realista veía cortadas así sus comunicaciones entre sus posiciones en Boyacá y la capital del virreinato en Bogotá. Con todo esto, el ejército español se veía derrotado, por decirlo así. Entonces decidieron volver a la capital para reunirse con las fuerzas que allí los esperaban. Sin embargo, se dice que Simón Bolívar envió espías que le informaron sobre los planes de los españoles, es decir, que se dirigían hacia Bogotá para reunirse con la otra parte del ejército. De esta manera se dice que Simón Bolívar supo que ellos se dirigían hacia Bogotá por la ruta de Samacá, y de esta forma decidió emboscarlos en el puente sobre el río Teatinos. Y otro dato a tener en cuenta es que pues las batallas no solo se centraron en Boyacá, ¿sí? También esto fue en muchos lugares, desde lo que es Norte Santander, Santander, Cundinamarca, muchos otros lugares que estaban en guerras, por decir así, entre los patriotas y entre los españoles. Pues podemos hablar de que las milicias de Coromoro combatían a los españoles en la región del Socorro, esto ubicado en Santander. Se dice que pues aunque en ese lugar o en esa batalla fueron derrotados o perdieron, lograron distraer a las fuerzas españolas para que así no pudieran llegar a lo que era Boyacá y poder fortalecer, por decir así, mucho más al ejército español, dándole también la batalla al ejército libertador en este combate. Y antes de hablar de esta batalla, pues también, como les comentaba, no solamente Simón Bolívar fue el único actor en esta batalla. También se puede mencionar en la campaña libertadora a Francisco de Paula Santander, a José Antonio Anzoátegui y al capitán Juan José Rondón. Este último tiene un papel importante en la batalla del Pantano de Vargas, debido a que en esa batalla, pues
el ejército patriota o el ejército libertador, entre muchas otras cosas, estaba perdiendo la batalla, ¿sí? Y Simón Bolívar iba a tomar la decisión de retirarse. Sin embargo, se dice que Juan Rondón llegó y le dijo a Simón Bolívar: General, ¿cómo vamos a rendirnos si nosotros todavía no hemos luchado? A lo que en ese tiempo, y según lo que cuenta la historia, Juan Rondón era un lancero, ¿sí? Si hablamos en la escala o en la jerarquía del ejército, pues digamos él no tenía como un alto mando. Sin embargo, según la historia y lo que se cuenta, se dice que en ese preciso momento Simón Bolívar le respondió: Coronel Rondón, salve usted la patria. Y se dice que de esta manera, y tengamos en cuenta que lo subió hablando de la jerarquía, desde un lancero a un coronel, en cuestión de segundos, se dice que el coronel Rondón en ese momento, junto con 14 lanceros montados en sus caballos, lideró una carga decisiva que revirtió o que cambió el rumbo de la historia y de la situación de esa batalla, debido a que, como les estaba comentando, prácticamente el ejército libertador tenía perdida esa batalla. Sin embargo, según lo que cuenta la historia, se dice que el coronel Rondón y sus 14 lanceros parecían centauros, los cuales luchaban cuerpo a cuerpo y con sus lanzas y demás con el fin de atacar al ejército español, dando como resultado que el ejército español tomara la decisión de retirarse, debido a que esta acción de estas 15 personas dio un cambio completo, dando, como por decir así, refuerzo o dándoles más ánimos al ejército libertador para poder terminar la batalla y culminarla victoriosamente. Todo esto que les estoy mencionando, gente, lo podemos encontrar en todos estos municipios, ¿sí? Si vamos a Gámeza, vamos a conocer la historia de la batalla de Gámeza. Si vamos al Pantano de Vargas, vamos a conocer la historia de la batalla del Pantano de Vargas y todo lo que sucedió en este lugar. Si vamos al puente de Boyacá, también vamos a conocer esta historia. Si vamos a Bogotá, también vamos a saber de la historia. Es decir, toda esta historia no me la estoy inventando, ¿sí? Hay registros y todos estos lugares que fueron importantes en la batalla, en la gesta libertadora en Colombia. Pues digamos, hablo desde lo que yo conozco, sí, porque me imagino que en otros países como Venezuela, como Ecuador, también debe haber, pero hablo desde lo que yo conozco, sí, lo que es Colombia. Si vamos a todos estos municipios, y de hecho si vamos a la gran mayoría de municipios que tiene Colombia, pues vamos a conocer o vamos a saber un poco de la historia, debido a que todos o la gran mayoría de patriotas o colombianos en esa época o nuevogranadinos ayudaron a esta campaña libertadora. Ya, si hablamos de la batalla como tal, esta empezó el sábado 7 de agosto en la mañana. Se dice que el ejército realista desde Motavita inició su desplazamiento hacia Santa Fe. Su objetivo era llegar a la capital para unir sus fuerzas con las del virrey Sámano y organizar un frente militar contra Simón Bolívar y el ejército independentista. Y pues justamente tomaron la vía por el puente de Boyacá, por el camino real que dirigía hacia Bogotá. Sin embargo, pues como Bolívar ya sabía todas sus intenciones, ordenó la marcha de todo su ejército también hacia el puente de Boyacá, dispuesto a tomarlo para impedir que Barreiro siguiera su desplazamiento hacia la capital neogranadina en ese momento. Se dice que las dos fuerzas o los dos ejércitos se encontraron en el campo de Boyacá. El ejército independentista estaba conformado por 2.850 combatientes al mando del general Simón Bolívar, y dentro de este ejército, lo que era la vanguardia granadina estaba conformada por el general de brigada Francisco de Paula Santander y la retaguardia por el general de brigada José Antonio Anzoátegui. Mientras tanto, el general Carlos Sublet era el jefe de Estado Mayor.
Y se dice que las tropas patrióticas, que estaban compuestas en su mayoría por neogranadinos y por venezolanos, combinaban entre todos a criollos, mestizos, mulatos, zambos, indígenas, afrodescendientes, todos generalmente personas pobres, considerados por las autoridades realistas como insurgentes. Tuvo mucho apoyo y mucha popularidad en los granadinos y especialmente en los campesinos de Tunja, debido a que los campesinos como tal ayudaron mucho al ejército liberal para que tuviera fuerzas y poder combatir así al ejército español. Por otro lado, se dice que el ejército realista es conformado por tropas nativas americanas, alrededor de unos 2.670 soldados, de los cuales 2.300 eran de infantería, 350 de caballería y 20 de artillería. Y se dice que este pertenecía a la tercera división del ejército expedicionario creado en Nueva Granada. Su comandante era el brigadier José María Barreiro, mientras que el jefe de estado era el coronel Sebastián Díaz y la vanguardia estaba al mando del coronel Francisco Jiménez. Se dice que desde lo alto de San Lázaro en Tunja, Bolívar lograba observar todos los movimientos del ejército realista y alrededor de las 10 de la mañana ordenó impedir el paso en el puente de Boyacá, en el cual concluyen dos caminos, el de Samacá, utilizado por los españoles, y el Camino Real, utilizado por los independentistas o por el Ejército Libertador. Se dice que alrededor de las 2 de la tarde, el ejército patriota, encomendada o dirigida por el capitán Ibarra con sus jinetes, descendieron del boquerón de El Tobal y llegaron hasta la casa de Teja y sus alrededores, y se dice que se enfrentó a la vanguardia realista que en ese momento se encontraba almorzando, es decir, aprovecharon que el enemigo estaba distraído para atacar, en pocas palabras. Mientras tanto, se dice que el general Francisco de Paula Santander inició con la vanguardia libertadora el combate y puso en retroceso a la vanguardia realista hasta el puente de Boyacá. Se dice que en ese momento llegó al campo de Boyacá el grueso de la división de Barreiro por el camino de Samacá y se enfrentó a la retaguardia de Bolívar, comandada por el general José Antonio Anzoátegui. Y se dice que también en esos momentos Bolívar llegó a la casa de Teja, quien se ubicó en una colina equidistante entre el puesto y la casa. Y se dice que desde allí el general Bolívar, con la retaguardia, siguió el movimiento de Barreiro y formó así un frente al lado opuesto del río. Es decir, la idea era rodearlos por todos lados. Posteriormente, a eso de las 3 de la tarde, la acción militar era intensa entre los dos ejércitos quienes estaban combatiendo simultáneamente. Las dos vanguardias a los alrededores del puente y el ejército grueso o el total del ejército combatiendo en la planicie hacia el camino de Samacá. Mientras las fuerzas patriotas tenían unidad y facilidad en las comunicaciones, los realistas estaban incomunicados y separados por el río Teatinos y la vanguardia rebelde. Aquí vuelve el coronel Juan José Rondón, quien dice que junto con sus lanceros desde Llano Arriba recibieron la orden de atacar por el centro al ejército realista. Simultáneamente se dice que Santander ordenó a las vías de Casanare, guiados por José María Ruiz, pasar el riachuelo de Teatinos para volver por la espalda o para llegarle por la espalda a la vanguardia realista. Se dice que de esta forma los patriotas escalaron los escarpados lugares llenos de matorrales y demás para presentarse de improviso a la espalda de la vanguardia realista, mientras que dos escuadrones de los realistas se enfrentaban a los llaneros. Sin embargo, fueron derrotados, y aprovechando todo esto, el general Santander ordenó lanzar sobre el puente de Boyacá a los batallones Cazadores y Primero de Línea, comandados por los tenientes coroneles Joaquín París Ricaurte y Antonio Obando. De esta manera se dice que la vanguardia patriota
pasó a la orilla derecha del río Teatinos y se tomó el puente, el cual era el objetivo de este combate. Y aunque se dice que el general Barreiro se mantuvo a la defensiva y trató de rehacer su infantería en otro lugar o en otra altura, la rapidez de las tropas patriotas le cerró el paso, por lo cual la retaguardia realista, cercada por todas partes o en otras palabras, rodeada por todos lados, decidió rendirse. Y asimismo se rindió la vanguardia realista ante la fuerza militar de los patriotas, y los jefes españoles y la división realista, casi al completo, fueron prisioneros. Estamos hablando de alrededor de unos 1.600 soldados de tropas americanas. La batalla terminó a las 4 de la tarde el 7 de agosto de 1819 y se dice que murieron alrededor de unos 1.000 soldados realistas, entre ellos el coronel Juan Tolra y el comandante Salazar. 150 quedaron heridos, pero fueron capturados 1.600 soldados. Y se dice que con este enfrentamiento culminó la campaña libertadora, pues se habla que esta tuvo un periodo de 78 días desde el 23 de mayo, que se dice que fue cuando Simón Bolívar expuso el plan a la aldea de los 70 ante los jefes del ejército patriota, siguiendo así un itinerario militar desde los llanos de Casanare, la cordillera de los Andes y las tierras de la antigua provincia de Tunja, culminando así en el puente de Boyacá. 3 días después, justamente, o para ser exactos, el 10 de agosto de este mismo año, es decir, de 1819, se dice que fue decisivo debido a que pues en este día fue la toma de Santa Fe, que era la capital del virreinato y que marcó el fin del control de la corona en el interior de la Nueva Granada. Y un dato para tener en cuenta, aunque pues, el dato es interesante, sin embargo, pues lo que pasó después pues no fue tan agradable, ¿sí? Estamos hablando de un personaje bastante conocido, quien era el soldado adolescente Pedro Pascario Martínez, quien acompañado de otro soldado llamado Negro José, capturaron al general Barreiro, quien intentaba escapar. Es decir, Pedro Pascairo ayudó a que Barreiro no escapara. Sin embargo, y según lo que dice la historia o los relatos que pude encontrar, este soldado tristemente no recibió, digamos por decir así, una compensación o algo más allá por haber detenido a este general. Y se dice que tiempo después, el 11 de octubre de 1819, por orden de Francisco de Paula Santander, dentro de la consigna de guerra a muerte, fueron ejecutados todos los prisioneros de guerra de esta batalla. Preguntan cómo fue que Bolívar logró tomar Santa Fe, Bogotá, 3 días después. Se dice que pues luego de esta batalla el ejército realista pues quedó muy mal parado, en otras palabras, ¿sí? Y se dice pues que también el 9 de agosto Sámano abandonó la ciudad con su guardia de honor. Se dieron a la fuga con precipitación, logrando así embarcar en Honda, donde pudo escapar a tiempo antes de que lo capturaran. Se dice que de allí huyó a Cartagena de Indias, donde su autoridad fue desconocida, y navegó hasta Jamaica. Sin embargo, tiempo después apareció por alguna razón en Panamá, pero sin mando administrativo ni ningún otro mando directo de tropas. Se dice que en esta situación dimitió y finalmente murió en 1821. De esta manera fue como Bolívar logró entrar a Santa Fe, Bogotá sin ningún problema. Se dice que las consecuencias de esta batalla fue que fue un golpe decisivo para el poder español en la Nueva Granada. Y a pesar de que los realistas se habrían hecho fuertes en otras provincias del virreinato, como lo que es Santa Marta y Pasto, en donde resistieron por otros años más, la capital del virreinato cayó en manos de los patriotas neogranadinos,
y con ello se abrió el camino para la unión de la Nueva Granada con Venezuela en la República de Colombia. Y de igual manera, cuando el ejército patriota llegó a Santa Fe, se organizó un desfile triunfal, donde se otorgó la Orden de Boyacá a los vencedores, que esta orden fue un reconocimiento a todos los combatientes que participaron en dichos acontecimientos históricos, y que actualmente es reconocido o dado a personas nacionales o extranjeras que se destaquen por su trabajo en bien de la patria. De igual manera, con la victoria de la batalla de Boyacá, se selló la independencia definitiva y culminó así un proceso que habría iniciado el 20 de julio de 1810, fecha en la que se firmó el Acta de Independencia de Santa Fe. Dice que se abrió el camino hacia la constitución de la República, la democracia y el establecimiento de las instituciones, e inició un proceso de construcción de nación. Y aunque pues hoy en día claramente muchos de los lugares por donde pasó el ejército ya no son iguales, aún se siguen recordando sus historias y se trata de mantener ese ambiente de esa época o ese ambiente colonial. Es por ello que pues obviamente el puente original de la batalla de Boyacá sufrió graves daños y tuvo que ser reconstruido el 7 de agosto de 1919. Sin embargo, se trató de que este puente tuviera como su forma o manteniera ese ambiente colonial o ese ambiente de esa época. Al igual de muchos otros lugares, como lo es el Pantano de Vargas, Gámeza y muchos otros lugares. Santa Fe, Bogotá, en algunas localidades, muchos municipios de Santander, entre muchos otros lugares dentro del país colombiano. Nuevamente les recuerdo, gente, estoy hablando desde lo que yo conozco. Tengo entendido y sé que en otros países como por ejemplo Venezuela también hay muchos lugares que guardan este ambiente o esta época, ¿sí? En sus calles, en sus municipios y demás. Sin embargo, pues hablo desde lo que conozco. Y todo esto también dio paso a muchas otras cosas, ¿sí? Más allá de la independencia y demás. También posteriormente se firmó la Constitución en ese tiempo a mandos o a cargo del general Francisco de Paula Santander. Sin embargo, y también como les comentaba anteriormente, pues digamos el plan de Bolívar, más allá de liberar a Colombia o a la Nueva Granada del ejército español, era el mandar. Sin embargo, su mandato, si lo vemos desde un punto de vista actual, iba a ser un mandato tipo dictadura, por lo cual sus aliados, entre ellos Francisco de Paula Santander y Antonio Nariño, no estuvieron de acuerdo, decisión por la cual, y aunque me equivoqué, gente, al que expulsaron no fue a Simón Bolívar, fue a Francisco de Paula Santander, debido a que había muchas diferencias justamente por el mandato que estaba ejerciendo o que quería ejercer Simón Bolívar. De esta manera, se dice que Francisco de Paula fue expulsado de Colombia y no tuvo permitido volver hasta que Bolívar falleció. Esto, pues aunque mucha gente relata o habla a estas dos personas o estas dos figuras como grandes amigos, también tenían muchas diferencias, como podemos ver. Y pues claramente Simón Bolívar pues tenía su idea, ¿sí? De mandar. Y Francisco de Paula tenía otra idea. Y nunca estuvieron de acuerdo con ello. Es por eso que Francisco de Paula Santander no pudo volver a Colombia sino hasta después del año de 1830, que fue el año en que Simón Bolívar perdería la vida luego de haber liberado a Colombia o a la Nueva Granada y de haber sido uno de los primeros, o por no decir el primer presidente de la República de Colombia. Y bueno, gente, claramente me salté una que otras cosas o uno que otro dato. Sin embargo, hablar de toda la historia yo creo que me tomaría un video de más de una hora. Sin embargo, creo que traté o quise traerle como los puntos más importantes y traté de resumirles un poco toda la historia
o bueno, no toda la historia, porque lo que les digo, si hablamos de toda la historia sería un video larguísimo, pero sí como hablar de datos o de eventos que ocurrieron en este lugar, en este país, por decirlo así. Y pues también decir que todo esto, pues hoy en día pues mucha gente dice que sí, otras obviamente están en desacuerdo con todo lo que sucedió, ¿no? Pero pues bueno, esa es decisión de cada quien, ¿sí o no? Cada quien decide qué pensar o qué creer en estas personas y cómo ver la historia. Por mi parte, gente, espero que les haya gustado el video. Si fue así, denle like. Suscríbanse a mi canal para que me apoyen. Activen la campanita que es gratis y les avisa cada vez que suene un nuevo video. Y déjenme saber en los comentarios qué otra historia les gustaría que contara. Por mi parte, me gustó mucho hacer este video realmente. Hablar un poco de la historia, de lo que fue Colombia, de todo lo que vivió, me gusta mucho realmente. Y conocer todo lo que sucedió para llegar a día de hoy y tener, como por decir así, estas fechas importantes o estos días festivos, pues es como un recordatorio de que siempre tenemos que tener presente lo que le sucedió o por lo que pasaron nuestros antepasados para poder disfrutar de lo que tenemos nosotros hoy en día. Nada más que decir, gente, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima. Estaré pendiente a sus comentarios. Los quiero mucho, que pasen un feliz día, una gran semana y nos vemos en la próxima. Adiós.